Vamos a empezar la ponencia con doña Patricia Rocomora Pérez, fisioterapia y formación en enfermedades raras. Gracias, Patricia. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien. Buenas tardes, muchas gracias. Quisiera comenzar esta intervención agradeciendo muy expresamente al Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, particularmente la elección de la temática. Ya lo han dicho otros ponentes, pero para mí, tanto a nivel profesional como personal, ha sido una gratísima sorpresa la elección de esta temática y estoy realmente contenta. Y como no puede ser de otra manera, agradecer muy sinceramente, muy de corazón, la amable invitación para que yo pueda estar esta tarde con todos ustedes. Bueno, mi ponencia lleva por título Fisioterapia y formación en enfermedades raras y vamos a dividirla en dos partes. En una primera parte vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a reiterar algunas de las cositas que ya se han visto esta mañana sobre las enfermedades raras y el papel de la fisioterapia en ellas. Y en la segunda parte vamos a incidir más en uno de los aspectos que vamos a comentar inicialmente, que es precisamente el de la formación. Bueno, pues comenzamos con esa primera parte. Debemos comenzar diciendo que las enfermedades raras, lógicamente, van a constituir un problema de orden sanitario, pero paralelamente también de orden social, ya que, a pesar de su escasa prevalencia individual, que decíamos cifrada como inferior a 5 casos por cada 10.000 habitantes, en su conjunto, ya que hay descritas en torno a unas 7.000 enfermedades raras diferentes, en su conjunto, digo, van a afectar a un porcentaje poblacional muy elevado, cifrado en torno al 6-8% de la población europea, con más de 3 millones de personas afectadas en nuestro país. Esta circunstancia de ese contraste entre la baja prevalencia individual y el alto porcentaje poblacional afectado en su conjunto es lo que se ha dado en llamar la paradoja de la rareza. Además, no podemos perder de vista el importante impacto que van a suponer estas patologías, ya no solo para los propios pacientes, sino también y de manera muy especial para sus familiares, sus cuidadores y, como decimos en general, para todo el ámbito de la persona afectada. Decimos que existen muchas patologías raras, muy diferentes, con diversas características, pero suelen coincidir en una serie de características que las determinan y que a su vez determinan la vida de los pacientes y de sus familiares. La primera de ellas ya la hemos comentado y va inherente a su definición, que es el hecho de ser minoritarias, con todo lo que ello implica, ¿vale?, para su atención sociosanitaria. Además, en su inmensa mayoría son crónicas, suelen ser graves o muy graves. Muchas de ellas van a producir diferentes tipos de discapacidades en diferentes momentos a lo largo de su evolución. Suelen acompañarse de elevada morbilidad y mortalidad. También lo más frecuente es que o bien sean congénitas o debuten en edades muy tempranas, pero por favor no nos olvidemos de que también pueden afectar a la población joven y adulta. Como hemos dicho, para este tipo de patologías solemos disponer de muy escasos recursos terapéuticos que suelen ser además poco eficaces. Y bueno, pues quizá el punto de partida, el origen de todo, la clave de todo sea esa investigación específica tan escasa, tan nula, que hay en esta materia. Es de justicia reconocer que en los últimos años se ha producido un despertar, como decimos, de la concienciación sociosanitaria gracias a la magnífica labor que vienen desarrollando las asociaciones y las fundaciones de pacientes y de familiares en este sentido, de divulgación sobre todo. Cuando nosotros nos dirigimos a estas asociaciones y fundaciones, ¿cuáles son los aspectos de mejora que nos siguen subrayando? Pues nos hablan del generalizado desconocimiento científico que sigue existiendo en torno a estas patologías. Y si bien es cierto, como decimos, que en los últimos años está produciéndose una mayor información, sigue siendo
de difícil acceso, no solo para ellos como pacientes y familiares, sino para los propios profesionales. Nos hablan de la tremenda dificultad diagnóstica de estas patologías. Comentaban esta mañana cómo suelen transcurrir entre 5 y 30 años, hablamos de décadas, y cuando se llega a realizar un diagnóstico certero, no lo olvidemos, ¿vale? Además decimos, existen escasos recursos terapéuticos, de acuerdo, pero es que además nos dicen, el acceso a esos cuidados, a esas atenciones, es muy descoordinada. No existe un verdadero trabajo de equipo interdisciplinar, ¿vale? Bien. Si nos referimos expresamente a fisioterapia y rehabilitación, decimos que hay dificultad para el acceso a tratamiento, pero hay otra cuestión más, que es la inequidad, la gran diferencia en función de dónde reside el paciente y sus familiares. Iremos ahondando en algunas de estas cuestiones. Y nos señalan directamente con el dedo a nosotros y nos hablan de un desinterés generalizado entre los profesionales sanitarios. También ahondaremos en estas cuestiones. Bueno, ahora que hemos hablado, hemos hecho esta introducción sobre las enfermedades raras, cabe plantearse, bueno, ¿y qué tiene que decir la fisioterapia en estos casos? ¿Tiene un papel importante? ¿No lo tiene? Bueno. Pues hemos dicho unas 7.000 enfermedades raras diferentes. Sabemos que muchas de ellas van a precisar, además, ¿no?, de ese deseable tratamiento médico farmacológico que pueda paliar, que pueda incluso llegar a curar, ojalá, ¿verdad? Pero van a necesitar, además, un servicio de atención temprana y, por supuesto, de fisioterapia. De hecho, en el estudio En Serio, realizado por FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, publicado en 2009, que es el estudio más importante sobre las necesidades sociosanitarias que se ha realizado en nuestro país para estas personas con enfermedades raras y sus familiares, ya indicaba cómo la rehabilitación y la fisioterapia son uno de los servicios sanitarios más frecuentemente requeridos por estos pacientes y lo tildaban directamente de fundamental para ellos. En la medida en que una atención de fisioterapia temprana, adecuada a las necesidades de esos pacientes y de sus familiares, va a ser capaz de prevenir, incluso retrasar la aparición de posibles complicaciones, manteniendo o incluso mejorando su funcionalidad, su independencia, optimizando sus capacidades y habilidades personales y sociales. En definitiva, como venimos diciendo y reiterando, una fisioterapia temprana y adecuada va a ser capaz de mejorar su calidad de vida, ¿vale?, que cuando hablamos de enfermedades raras es algo básico para ellos y para cualquiera de nosotros. El objetivo de la fisioterapia, al menos desde mi punto de vista personal, siempre es la mejora de la calidad de vida. Y en el caso de las enfermedades raras no va a ser una excepción. Bien. Bueno, pues visto la importancia de la fisioterapia en las enfermedades raras, la siguiente pregunta es, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Qué atención se brinda a las personas con enfermedades raras desde la fisioterapia pública? Bien, pues la Estrategia Nacional en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud, publicada en 2009 por el Ministerio de Sanidad, reconoce directamente la insuficiente cobertura de necesidades de este colectivo de personas con enfermedades raras desde el punto de vista de su fisioterapia. Y el origen lo tenemos que buscar en esa cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Porque sabemos que, bueno, nuestro sistema es descentralizado, hay unas competencias sanitarias transferidas a las comunidades autónomas, pero hay una serie de mínimos de bases que tenemos que cumplir, recogido en ese Real Decreto 1030 de 2006. En ese Real Decreto, la fisioterapia pública queda claramente focalizada hacia las patologías agudas, con una muy escasa orientación hacia el paciente crónico, como es el caso de la enfermedad rara y de otras. Bien. De esta manera, ¿en qué se traduce la atención de fisioterapia que reciben las personas con enfermedades raras en nuestro país? Pues en una atención similar a si su patología fuese aguda, breve, discontinuada en el tiempo, van a recibir alta en ese servicio de fisioterapia o de rehabilitación sin tener un verdadero control, un seguimiento como sería deseable. Y esto va a tener unas consecuencias muy importantes.
esos posibles efectos positivos que comentábamos de prevención de complicaciones, de mantenimiento, de funcionalidad, de independencia, de mejora de la calidad de vida, que comentábamos hace un momentito, pues quedan difuminados, perdidos. Y a menudo es a partir de esta cuestión cuando se infiere, se saca la conclusión de que la fisioterapia no es útil para las enfermedades raras. Ese mensaje que nos comentaban los compañeros de la mañana, que se transmite a los propios pacientes, a los familiares, que algunos compañeros sanitarios facultativos van transmitiendo y que es del todo erróneo, como vemos. Bien. Permítanme que antes de continuar hagamos también una pequeña parada, una reflexión sobre algunos de esos aspectos éticos tan relacionados en el abordaje sociosanitario de estas personas con enfermedades raras. Sabemos de manera general que existe una relación lineal entre discapacidad y exclusión. Y hablo de discapacidad en general y de exclusión en general. Y vamos a ir particularizando. Sabemos desde el punto de vista de la atención sanitaria ya directamente que las personas con discapacidad, algún tipo de discapacidad, van a presentar unos niveles de atención sanitaria inferiores a los de la población general, por muy paradójico que esto nos pueda parecer. De hecho, y si nos fijamos concretamente ya en las personas con enfermedades raras, nos recuerda el estudio en serio que el principal ámbito en el que estas personas con enfermedades raras y sus familiares se sienten discriminadas es precisamente el de su atención sanitaria. Bien. Además, se da otra circunstancia más. Y esto, bueno, pues a los que desarrollamos nuestra investigación con estas personas con enfermedades raras, con sus familiares, es una cuestión que te reiteran. Dicen, sí, existe realmente discriminación dentro de la discapacidad, pero nosotros estamos discriminados dentro de esa discriminación y a muchos niveles. Y se ve muy claro, por ejemplo, en la formación de los profesionales o en el conocimiento generalizado que existe en la sociedad de determinadas patologías o condiciones, como pueda ser una parálisis cerebral infantil. Digo estos ejemplos porque son los que ponen de manera reiterada ellos. O un síndrome de Down que, hombre, sin ser grandes expertos, grandes conocedores, pues casi todo el mundo en la sociedad en general los conoce, y no hablemos ya de los profesionales sanitarios, pero nuestras patologías no es así, con lo cual la discriminación, al menos desde este punto de vista, va a ser mayor. Bien. ¿Cómo no contextualizar el tema que estamos abordando con la situación actual? La dichosa crisis. Bueno, sabemos también de manera generalizada que las personas con discapacidad van a constituir uno de los grupos más afectados por el paro, por el desempleo, y son diversos los estudios y las fuentes donde podemos consultar estos datos. También sabemos que la actual situación de crisis económica ha incidido, podemos decir ya prácticamente en cualquier sector, pero de manera especial en aquellos sectores donde desarrollan su actividad laboral aquellas personas que, padeciendo algún tipo de enfermedad rara, pueden trabajar, ¿vale? Como son los sectores servicios e industria. Si a eso le sumamos, y a nadie le va a sorprender ya hablar de esos recortes en servicios sanitarios, en servicios sociales, pues no podemos obviar esa dificultad cada vez mayor que tienen estas personas y sus familiares para acceder a unos servicios tan básicos para la mejora de su calidad de vida. Antes hablábamos del problema de la inequidad que existe para acceder a los recursos. Pues el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, que precisamente entre uno de sus objetivos está la equidad asistencial, nos recuerda cómo precisamente en momentos de dificultades económicas, estamos en uno claro, estos objetivos de equidad cobran mayor importancia que nunca. ¿Por qué? Pues porque las inequidades se disparan. O, como me decían algunos representantes de algunas asociaciones y fundaciones, si tendemos a la equidad es para malo, es para peor, en el sentido de que nos van recortando a todos, vamos perdiendo todo, ¿vale? O sea que si hablamos de equidad hablamos para lo malo. Bien. Supongo que es inevitable que surja en todos nosotros ese debate o esa pregunta interior sobre la rentabilidad de la inversión en enfermedades raras. Y la pregunta está clara. ¿Está justificado invertir ese dinero, que sería importante? Porque, claro, no olvidemos que hablamos de una inversión a muchos niveles, de una inversión de una atención sociosanitaria, pero también una inversión formativa para los profesionales y
primero y principal, investigadora. Bien, está justificado puesto que parece que a priori afecta a muy pocas personas. Ya hemos visto que no es así, en conjunto, ¿verdad? Bueno, Antonio Bañón, compañero de la Universidad de Almería, perteneciente al equipo directivo de FEDER, reconoce en un magnífico libro publicado en 2009 que las enfermedades raras resultan inabordables desde un punto de vista investigador y terapéutico, por su elevado número, que decíamos, unas 7.000. Sin embargo, defiende claramente la investigación en enfermedades raras apelando al valor transversal de los resultados de esta investigación. Es decir, y esto se da, bueno, toda investigación a priori va a producir una serie de resultados y esos resultados podemos inferirlos lógicamente a la materia de estudio, pero siempre de manera directa o indirecta produce un conocimiento del que se benefician otras materias afines. Y en el caso de las enfermedades raras se ve claro, porque resultan aplicables posteriormente a otras enfermedades más comunes. Esta idea del valor transversal de la investigación no es nueva, en enfermedades raras quiero decir, no es nueva para nada. Ya Parker-Weber, en su publicación de 1946, y haciendo alusión a las patologías poco comunes, que no solían verse en las consultas, etcétera, ya hablaba de ese valor transversal y de la necesidad de investigar en enfermedades raras. O sea, que parece que la lucha viene de atrás. Bien. Por su parte, Eurordis consideraba la priorización sociosanitaria que está establecida por razón de prevalencia como no válida para las enfermedades raras, considerándola éticamente insostenible. Y por su parte, en un estudio de Avellaneda y colaboradores, consideraban esta cuestión claramente antidemocrática en un sistema como el nuestro, donde a priori pues, todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, debemos tener el mismo acceso a este tipo de servicios. Parece que en el caso de las enfermedades raras se introduce un factor, una variable que es el azar. Te tocó, mala suerte, ya no tienes derecho. No puede ser así. Pero bueno, estamos hablando de muchas justificaciones y, si me lo permiten, personalmente me gusta quedarme también con la que aporta Palau, por ser, considero, la más humana. Él ya nos dice, a ver, ¿cómo justificamos la investigación en enfermedades raras? Hay razones científico-sanitarias, como estamos comentando, que son claras, necesarias, evidentes. Bien, pero no podemos olvidar las razones puramente sociales, humanas, como decía. ¿Por qué? Porque si nosotros investigamos, vamos a ofrecer esperanza, bien, ¿no? Como veíamos antes, ¿no? En el Federito, esperanza a los enfermos, pero ya no solo esperanza, estamos aportando realidades, algo tangible, esa evidencia que emana de nuestra investigación, ¿vale? Bien. Bueno, pues las enfermedades raras constituyen mi línea de investigación, desarrollé pues, una serie de trabajos, una serie de estudios dirigidos a una patología concreta, que es la acondroplasia, pero había un estudio basal, donde pues, apoyaron un poco el contexto de toda la investigación, que estaba dirigida a la situación actual de la atención de fisioterapia a las enfermedades raras en general. Son varios estudios paralelos, como digo, vamos a presentar solo pues, algunas pequeñas muestras del mismo para no extendernos demasiado. En este apartado podemos decir que el objetivo era precisamente el de conocer la situación actual y las necesidades de las personas con algún tipo de enfermedad rara y sus familiares en nuestro país desde el punto de vista de su atención de fisioterapia. Para ello, realizamos un estudio observacional descriptivo de carácter transversal, empleándose técnicas de investigación con datos primarios, actuando como informantes clave, entre otros, la propia Federación Española de Enfermedades Raras, que recordemos aglutina a más de 260 asociaciones y fundaciones de pacientes y familiares, y los colegios profesionales de fisioterapeutas de toda España. Paralelamente intervinieron las propias asociaciones y fundaciones, es decir, afectados, familiares, profesionales expertos, fisioterapeutas expertos, porque luego las conclusiones lo van a ver y puede que les extrañe un poco. Como digo, son estudios paralelos que se realizaron para llegar a una serie de conclusiones comunes. Bien, para captar dichos datos primarios empleamos entrevistas y cuestionarios que fueron diseñados ad hoc para el objeto del estudio. El periodo de recogida de datos comprendió desde el 1 de marzo al 31 de octubre del 2010 y, bueno, para el conjunto de los diferentes estudios y datos que surgieron,
se emplearon para su análisis el paquete estadístico SPSS y para el análisis cualitativo AQUAD6. Bien, bueno, en esta tabla lo que se muestran son una serie de datos para los colegios profesionales que participaron, lógicamente referidos al momento de la recogida de datos, con lo cual, digamos, no estarían actualizados al día de hoy, sino al momento en que se recogieron. Pero bueno, como plantear todos los resultados, pues lógicamente sobrepasaríamos el tiempo de esta ponencia. Sí quería compartir con ustedes algunas de las conclusiones de nuestro estudio en relación, insisto, a esa atención de fisioterapia. Bueno, pues observamos cómo el colectivo de personas con enfermedades raras y sus familiares, asociaciones, fundaciones, fisioterapeutas y otros profesionales expertos, colegios profesionales de fisioterapeutas y FEDER son muy críticos con la actual situación de la atención de fisioterapia pública a las personas con enfermedades raras, aun reconociendo avances recientes en este sentido. Así, consideran la atención muy deficitaria, poco cualificada e inadecuada a las necesidades reales del colectivo y sus familiares. Denuncian la existencia de variabilidad en función del factor geográfico y las competencias transferidas, problemas de accesibilidad y discontinuidad en los tratamientos, que son pautados y dispensados por profesionales con deficiente o nula formación específica en estas patologías. El colectivo de personas con enfermedades raras y sus familiares perciben que sus necesidades son ignoradas desde las autoridades sanitarias y se sienten discriminados por presentar una patología de tan baja prevalencia, además de crónica. Una discriminación que en nuestro trabajo de investigación identificó a un cuádruple nivel, y ahora lo vamos a explicar: socioeconómico, por edad, geográfico y formativo. Insisto, en lo que se refería a su atención de fisioterapia, pero también vimos en esos estudios paralelos que se hacía extensible a la atención sanitaria general de este colectivo. Bien, decíamos, por tanto, que estas personas se sienten discriminadas y efectivamente nuestro estudio puso de manifiesto esa discriminación a 4 niveles. Discriminación por edad, porque esa atención de fisioterapia quedaba focalizada a los primeros años de vida, concretamente hasta finalizada la atención temprana. Y no olvidemos que la atención temprana también varía en función de la comunidad autónoma de residencia, entre los 3 años y los 6 años, ¿de acuerdo? En claro detrimento de niños mayores de esa edad, de jóvenes y, sobre todo, de los pacientes adultos. Bien. También una discriminación geográfica. Antes lo comentábamos, nuestro sistema sanitario es descentralizado, las competencias sanitarias están transferidas a las distintas comunidades autónomas y se produce una falta tremenda de equidad, hay una inequidad importantísima y una falta de coordinación. Teóricamente esto no debería ser así, porque existen órganos encargados expresamente de tal coordinación interterritorial, pero la práctica nos demuestra que no funciona. Y la discriminación socioeconómica. Si observamos estas carencias en el ámbito público, está claro que para intentar paliarla, el paciente o sus familiares van a recurrir a la fisioterapia privada. Pero ese acceso al ámbito privado está condicionado por la propia situación socioeconómica. Es decir, habrá pacientes o habrá familiares que se lo podrán permitir y otros que no, lógicamente. Y discriminación formativa, que desde el punto de vista, bueno, pues, en mi caso, que soy una profesora de fisioterapia en la Universidad de Almería, pues llama poderosamente mi atención, o bueno, me importa muy especialmente. Detectamos esa clara priorización de las patologías más prevalentes en los planes de estudio de las distintas titulaciones sociosanitarias, entre las que se incluye, por supuesto, la fisioterapia. Bien. Bueno, en nuestro trabajo de investigación, pues a partir de todos los datos extraídos de los distintos informantes claves, se realizaba una serie de propuestas de mejora. ¿Cómo mejorar esta atención de fisioterapia a las personas con enfermedades raras o qué características debería tener? Bien, pues se apuesta por garantizar una fisioterapia universal, vitalicia, específica, personalizada, gratuita, de calidad y coordinada con el equipo interdisciplinar necesariamente. Debemos propiciar una cultura de fisioterapia preventiva y de mantenimiento, que antes decíamos, permita esa prevención o retraso en la aparición de las eventuales complicaciones y optimice la calidad de vida de nuestros pacientes y de sus familiares.
A las autoridades sanitarias y profesionales les instamos a asumir sus obligaciones informativas, formativas y asistenciales, liberando a afectados y familiares de esta cuestión. Luego volveremos sobre ello. A la hora de establecer este tipo de actuaciones de mejora, por favor, que no se olviden de tener en consideración las opiniones de los pacientes, de los familiares y de los profesionales expertos. Y digo profesionales expertos, y lo de expertos, entiéndase también a los pacientes y a los familiares, que son los verdaderos expertos. Nos parece fundamental el que se establezcan guías de práctica clínica a un nivel nacional, vigilando su difusión y su cumplimiento, e intentando buscar ese equilibrio entre la equidad en el acceso a estos tratamientos y la flexibilidad para la adecuación a las necesidades individuales. Nosotros aconsejamos favorecer siempre la normalización de la vida familiar, laboral, escolar, social, a todos los niveles para el paciente y la familia. Por eso defendemos una atención descentralizada, que es lo que están solicitando los pacientes y los familiares, próxima a su domicilio, al margen de que, por supuesto, esté coordinada con un centro, un servicio, una unidad de referencia tan importante, tan necesario. Bien. Entendemos que se debe garantizar la libre elección de centros y de profesionales, ya sean del ámbito público o privado, en base a su formación y experiencia en la enfermedad rara que se trate. Creemos necesario incrementar los recursos humanos y materiales en los servicios públicos de fisioterapia, garantizando siempre la presencia de los profesionales fisioterapeutas en los centros de atención temprana, ya que en nuestro estudio se puso de manifiesto que en muchos de ellos no existía esta figura, siendo otros profesionales los que están desarrollando esta función o intentando hacerlo. Bien. Claramente debemos mejorar la formación específica de los fisioterapeutas en enfermedades raras a través de la inclusión de esta materia en el plan de estudio, ofreciendo una alternativa de formación continuada, especialización e investigación. Y esta tarea solo es posible si se hace de la mano y con la colaboración de universidades, colegios profesionales, asociaciones, expertos y ese centro de referencia tan deseado. Se debe continuar con esta labor de favorecer la visibilidad del colectivo, ese trabajo de divulgación y de concienciación social que decimos han iniciado las asociaciones y fundaciones de manera tan importante, pero que muchos tenemos también que recoger ese testigo y seguir trabajando desde nuestro puesto. Es importantísimo, me parece, esa puesta en valor de la fisioterapia entre los distintos especialistas. Antes hemos hablado de cómo ese enfoque hacia lo agudo, de alguna manera nos desprestigia también en nuestra función, o quieren desprestigiarnos a veces, y la importante lucha contra el intrusismo. Bien, aquí termina esa primera parte que decimos y, si me lo permiten, en esta segunda parte quiero continuar con ese apartado referente a la formación de los fisioterapeutas en enfermedades raras. Decíamos, por tanto, que en los últimos años realmente ha crecido el conocimiento científico en torno a las enfermedades raras, pero ya decíamos que no resulta fácil acceder al producto de esa investigación, a la información para afectados, para familiares, pero también para nosotros como profesionales. Hay un término acuñado que es el de infoxicación por intoxicación informativa, que hace alusión a la maraña informativa que a veces encontramos en la red, en Internet, y que entendemos se traduce en el actual desconocimiento que sobre las enfermedades raras existe generalizado a toda la sociedad. Ya decíamos que el elevado número de enfermedades raras dificulta la formación y la especialización de los profesionales sanitarios. Existe muy escasa investigación. Concretamente, estudios o evidencias sobre las necesidades formativas en enfermedades raras, solo pudimos identificar uno, realizado por Avellaneda y colaboradores en 2006, que se ceñía al ámbito de la atención primaria y limitado, mejor dicho, a médicos de familia, personal de enfermería y trabajadores sociales, nada para fisioterapeutas. Pero puso de manifiesto una cuestión que me parece muy interesante, que es el escaso interés profesional que planteaban estos compañeros sanitarios en contraste con el interés personal
que al menos afirmaban plantear o tener por la enfermedad rara. Es decir, sí, vemos los casos, nos interesan desde el punto de vista humano, personal, pero luego a la hora de formarnos, a la hora de continuar nuestra formación en enfermedades raras, ya la cosa cambia. Bien. Y sin embargo, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la formación específica resulta trascendente para la calidad de vida del paciente y de su familia, en tanto en cuanto va a procurar la atención más adecuada y va a optimizar las visitas a los distintos especialistas. Normalmente las narraciones de los pacientes, de los familiares, son coincidentes, es ir de especialista en especialista buscando primero el diagnóstico, después la atención más adecuada, es lo que nosotros llamamos una especie de peregrinaje. Así, la Estrategia Nacional en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud denunciaba las importantes deficiencias existentes en los actuales planes docentes de grado y de posgrado, la escasa formación continuada en materia de enfermedades raras. Y, como decíamos, vivimos un auténtico cambio de roles profesionales entre el profesional sociosanitario y los pacientes y familiares, de manera que son los pacientes y los familiares los que están actuando como expertos, explicándonos qué les ocurre, qué necesitan, diciéndonos, por favor, deríbeme a este especialista, por favor, yo necesito esta atención, en lugar de asumir nosotros nuestra labor como orientadores en base a nuestra formación. De acuerdo, pues en este apartado de la investigación nuestro objetivo eran dos: estudiar el grado de formación de los fisioterapeutas españoles en enfermedades raras, indagando en sus necesidades y demandas en este sentido. La metodología es similar a la que he comentado anteriormente, pero se añaden como informantes clave el profesorado de las facultades y escuelas de fisioterapia de España y, paralelamente, el alumnado de último curso, que indicamos tercero porque se trataba de la diplomatura, no del grado. Bien. Bueno, en esta imagen, en este mapa, lo que mostramos son las universidades que, contando con una facultad o escuela de fisioterapia, con titulación de fisioterapia, pues deciden participar en nuestra investigación, que son las marcadas en verde o en azulito, parece que se ve más, y las rojas, por diferentes razones, pues prefirieron no participar. Las que no aparecen marcadas no cuentan con titulación de fisioterapia en el momento en que se desarrolla la investigación. Presentamos algunos resultados, soy breve. Por un lado, mostramos la representación gráfica de algunos resultados cuantitativos. Son preguntas que se formularon en escala de Likert, ¿no?, en función del mayor grado de acuerdo o desacuerdo con determinadas afirmaciones planteadas, pero lo que me parece especialmente interesante es que lo acompañamos con una serie de elementos cualitativos que son claves en los resultados de la investigación. Así, por ejemplo, planteábamos si los fisioterapeutas están sensibilizados sobre la necesidad de formarse, de especializarse en la atención a personas con enfermedades raras. Y, aunque, bueno, pues insisto, a nivel cuantitativo parece que sí es así, ¿no?, mayoritariamente, pues vemos cómo algunos colegios nos planteaban que era una cuestión que los fisioterapeutas, bueno, como otros sanitarios, parece que no nos planteamos hasta que nos llega un caso, el primer caso, y entonces despertamos a que existe. Y también desde FEDER denunciaban el hecho de que muchos profesionales, también incluyendo a los fisioterapeutas, consideraban que la formación básica generalista que se había recibido durante la carrera era adecuada, suficiente para atender a estos pacientes sin necesidad de una formación más específica. Profesorado y alumnado coincidían en reconocer que la formación que habían recibido sobre las enfermedades raras durante su carrera era insuficiente e inadecuada. Algún alumno directamente reconocía no haber visto nada de este tema durante su carrera. Otra de las cuestiones que estuvimos analizando fue, consultando con los profesores, en qué contextos formativos estimaban que debía realizarse el abordaje docente de las enfermedades raras. Pedíamos que la ordenaran por prioridad y el resultado fue que, en primera instancia, pues apelaban a la formación de grado, en segunda instancia, a la formación de posgrado, en tercer lugar, la comunicación con otros profesionales expertos en la atención de personas con enfermedades raras, en cuarto lugar, la propia experiencia del profesional al tratar con los eventuales casos de enfermedades raras que pudieran aparecer, en quinto lugar, la formación autodidacta,
Y en sexto lugar, sorprendentemente, el último, al menos para mí, porque considero que debe ser mucho más importante, la formación a través de asociaciones de personas con enfermedades raras y familiares. Bien. Profesorado y alumnado en general no consideran capacitado al alumnado recién egresado para tratar a estas personas con enfermedades raras y sus familiares. Nos decían algunos profesores, pues no están capacitados porque en todo caso la formación teórica que han recibido es pobre y la práctica nula o inexistente. Y algunos alumnos reconocían de manera muy elocuente que no sabrían ni por dónde empezar. Bien. Planteábamos al profesorado y al alumnado si creían, por tanto, que el alumno debería ampliar o complementar su formación específica en enfermedades raras al término de su titulación. Y de manera general reconocían que sí, pero matizaban que dependía al campo profesional al que se fuesen a dedicar y sobre todo lo subrayaban para la pediatría. Una vez más, bueno, pues aquellos que se dediquen a la pediatría, sí, que continúen con enfermedades raras. Bien. Abiertamente preguntábamos a los alumnos si deseaban, le hubiera gustado haber recibido una mayor formación en enfermedades raras durante su titulación de fisioterapia. Y bueno, de manera mayoritaria vemos que nos decían que sí, pero de nuevo tenemos que fijarnos en sus reflexiones, en sus matizaciones. Me parece especialmente interesante lo que planteaban algunos alumnos, nos decían, a ver, esto es una cuestión que yo nunca me había planteado, pero ahora a partir de esta entrevista, a partir de este cuestionario, pues sí que me gustaría saber más de enfermedades raras. Otros alumnos no. Otros alumnos nos decían, pues mira, sinceramente no, yo ese tiempo prefiero que se dedique a patologías más frecuentes y de nuevo aparecía la parálisis cerebral. Bien. Aquí hay una suma de varias cuestiones. Resumiendo un poco, profesorado y alumnado coincidían en que el tiempo docente de manera preferente hay que dedicarse a las patologías más prevalentes, a las más frecuentes. Pero, a su vez, consideraban que había que incrementar el tiempo que actualmente se le dedica a las enfermedades raras, sin que una cosa pues, vaya en contradicción con la otra, ¿vale? Preguntábamos al profesorado si le resultaba o consideraba más difícil el abordaje docente de las enfermedades raras en comparación con otras patologías más frecuentes. Y efectivamente así lo consideraban la mayoría. ¿Cuáles eran las causas que nos apuntaban? Pues el propio desconocimiento que ellos tenían. Pero si yo no conozco, yo no sé de enfermedades raras. Otros nos decían, bueno, la parte, abordarla desde un punto de vista teórico, pues no es demasiado difícil, pero en la parte práctica, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde busco los casos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sin embargo, la principal causa, el principal problema que nos decían, de nuevo, era el tiempo. Disponemos de muy poco tiempo, hay mucha materia por abordar y esto siempre va en detrimento de las patologías menos frecuentes. Bien. Preguntábamos al alumnado si consideraban las enfermedades raras como patología que todo fisioterapeuta debería conocer, saber abordar desde el punto de vista asistencial. La mayoría sí lo consideraba y matizaban cuestiones de nuevo muy interesantes. Nos decían, bueno, al menos que sepamos lo que son, que nos suenen, y que sepamos dónde dirigirnos para obtener información fidedigna. Y también que yo sepa dónde puedo dirigir un caso que se me presente, qué profesionales, qué asociaciones, ¿no? Saber un poco realmente moverme en este ámbito también. Esa es la formación que ellos nos demandan. Bien. Preguntábamos al alumnado si habían sido concienciados en algún momento a lo largo de su carrera sobre la necesidad de formarse, de investigar, de dedicarle un poquito de tiempo a las enfermedades raras. Y mayoritariamente no fue así. Nos decían que en la mayor parte de los casos ningún profesor le había puesto una especial atención, aunque lógicamente habían también excepciones. Bien. Bueno, pues directamente preguntábamos al alumnado, concretamente en vuestro caso, en tu caso individual, a la hora de dirigir tu propia formación, de invertir en tu formación, ¿prefieres hacerlo en las patologías más frecuentes, más prevalentes? Y aunque de manera cuantitativa no estaba tan claro, cuando nos íbamos pues un poco a sus explicaciones cualitativas, veíamos que sí, que pues por una cuestión también de nuevo de rentabilidad, etcétera, nos decían, bueno, lo más prevalente a lo mejor no lo consideramos lo más interesante, pero es lo más rentable. Continuando con la cuestión anterior, les preguntábamos, bueno, pues vamos a imaginar que ponemos a vuestra disposición un posgrado
de fisioterapia en enfermedades raras. ¿Estáis interesados en hacerlo? Y vemos que hay pues, más de un 45% que nos dicen que sí. Pero de nuevo vuelven a matizar, depende de a qué ámbito profesional me dedique. Y de nuevo vuelven a hablar de pediatría. Y de nuevo otra cuestión interesante. Nos dicen, no es algo que llame mi atención, un posgrado en enfermedades raras, pero a ver si esto se va a deber a la poca información que tengo, a lo poco que sé. ¿Cómo puedo mostrar interés por algo que desconozco? Bien. Como digo, son solo unas muestras de algunos de los resultados. Voy a compartir con ustedes algunas de las principales conclusiones del estudio desde el punto de vista de la formación. Vemos que la formación que sobre enfermedades raras se recibe a lo largo de la titulación de fisioterapia se considera insuficiente, inadecuada, nula en términos de formación práctica, en base a una jerarquización que resulta claramente preferencial para las patologías más prevalentes. De esta manera, los fisioterapeutas recién egresados no se consideran ni son considerados capacitados para la adecuada atención de estas personas con enfermedades raras y sus familiares. El punto que personalmente me parece más interesante es que el desconocimiento de los fisioterapeutas sobre las enfermedades raras se relaciona directamente con su falta de interés por las mismas. ¿Y cómo podemos despertar ese interés por las enfermedades raras? Pues necesariamente dándolas a conocer, ese es el primer paso. ¿Y dónde las damos a conocer? Pues en el primer contacto que se tiene, que es en la formación de grado, al margen de que luego se aporten alternativas de formación y de especialización, preferentemente con carácter gratuito, porque ya nos han marcado esos alumnos que hay un problema de rentabilidad, de invertir en su formación, etcétera. Y para ello decimos, implicamos a asociaciones y fundaciones. La especialización en enfermedades raras es planteada como una necesidad social y se apela a la cobertura de la misma como una cuestión de auténtica ética profesional. No quería terminar mi intervención sin aportar pues, fuentes de información fidedigna efectivamente sobre enfermedades raras, donde podemos dirigirnos para obtener algunas de ellas. En realidad, en este primero, el portal de registro de enfermedades raras, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, si se entra en él directamente, enlaza a todas las demás, ¿vale? Pero bueno, este es un material que es facilitado al colegio y cualquiera puede acceder a ello, ¿de acuerdo? Pues también enlazo a la Federación Española de Enfermedades Raras, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, el CIBERER, Centro Estatal de Referencia, el CREER de Burgos. A nivel europeo, pues Orfanet, el portal de información de enfermedades raras y medicamentos huérfanos. Eurordis, decimos la voz de los pacientes con enfermedades raras en Europa. En Estados Unidos pues está la NORD y la ORD, ¿vale? Y por supuesto, si queremos información fidedigna de una patología muy concreta, al margen de hacer estas búsquedas en estos enlaces, siempre dirigirnos a las asociaciones y fundaciones específicas. Y ya nada más, deseo reiterar mi agradecimiento al colegio por su invitación. Muchas gracias a ustedes por su atención. Simplemente invitar a esa reflexión de, lógicamente, pensemos en lo común, pero por favor no olvidemos lo raro, porque la realidad solo existe cuando tenemos conciencia de ella, como nos decían. Realidades tan preciosas y tan cercanas, a mí desde luego, como Juanma, que lo hemos visto en otras presentaciones, mi vecino de Retamar, afecto de esa enfermedad de Alexander, o de Luis Alberto, mi sobrinito con acondroplasia, tan cercanas y tan reales. Pues muchísimas gracias por su atención. Muy bien. Muchas gracias, Patricia. De acuerdo. A continuación, doña Mónica Castillo Martínez va a comenzar el aula práctica Vital STEAM.